Hola y bienvenidos a esta presentación sobre la comprensión de la pérdida por trayectoria en el espacio libre. En esta breve presentación discutiremos los fundamentos de la pérdida por trayectoria en el espacio libre y los cálculos y ecuaciones más comunes utilizados en las aplicaciones de pérdida por trayectoria en el espacio libre. Como su nombre indica, la pérdida por trayectoria en el espacio libre se refiere a la pérdida de la intensidad de la señal o a la atenuación de una señal a medida que viaja por un camino en el espacio. Como veremos en esta presentación, esta pérdida es una función de dos variables: la distancia que recorre la señal y la frecuencia de una señal. Una cosa muy importante que hay que recordar sobre la pérdida por trayectoria en el espacio libre es que es un cálculo, no una medición. Esta presentación explicará los fundamentos de la pérdida por trayectoria en el espacio libre con la menor cantidad de matemáticas posible, pero si desea profundizar en las fórmulas, estas se pueden encontrar en una recomendación P.525.2 de la UIT, Cálculo de la atenuación en el espacio libre. Y por último, los cálculos de pérdida por trayectoria en el espacio libre solo son aplicables en el campo lejano, es decir, cuando no estamos muy cerca de las antenas transmisora. Esto no es realmente un problema, ya que los cálculos de pérdida por trayectoria en el espacio libre se hacen normalmente para distancias muy largas, muy fuera del campo cercano. Hemos mencionado que la pérdida por trayectoria en el espacio libre es un cálculo, no una medición. Así que, ¿cómo y dónde utilizaríamos realmente los cálculos de pérdida por trayectoria en el espacio libre? La principal aplicación de la pérdida por trayecto en el espacio libre es la estimación del mejor caso de pérdida por trayecto para una distancia y frecuencia determinadas. En otras palabras, la pérdida por trayecto en el espacio libre nos indica cuál será la pérdida de señal mínima a lo largo de un trayecto determinado. Un buen ejemplo de ello son las señales de satélite, donde el trayecto entre el vehículo espacial y la antena de tierra es lo más parecido al espacio libre. Sin embargo, en la mayoría de las demás aplicaciones, la pérdida real del trayecto entre el transmisor y el receptor será mayor que nuestro cálculo del mejor caso, sobre todo debido a las obstrucciones u objetos situados a lo largo del trayecto. Más sobre esto en un momento. También es bueno tener en cuenta que los cálculos básicos de pérdida por trayectoria en el espacio libre no incluyen cosas como la ganancia de la antena, las pérdidas en los cables y conectores, la potencia del transmisor, la sensibilidad del receptor, etc. Veamos la ecuación de la pérdida por trayectoria en el espacio libre. Calculamos la pérdida de trayectoria en el espacio libre, normalmente llamada A por la atenuación, entre antenas isotrópicas. Utilizando la fórmula poco complicada, A es igual a 20 logaritmo de 4πd sobre lambda, donde lambda es la longitud de onda en metros y d es la distancia en kilómetros. Podemos hacernos la vida aún más fácil reescribiendo esta ecuación en forma de decibelios, como A es igual a 32,4 más 20 logaritmo de d más 20 logaritmo de f, donde f es la frecuencia en megahertz. Esta es una forma mucho más conveniente de calcular la pérdida por trayectoria en el espacio libre para la mayoría de las aplicaciones, y es la fórmula que utilizaremos en el resto de esta presentación. Como hemos mencionado antes, y como podemos ver en estas ecuaciones, la pérdida por trayectoria en el espacio libre es una función de solo dos variables, la distancia d y la frecuencia f. Veamos cómo contribuye cada una de estas variables a nuestra ecuación. La relación entre la pérdida por trayectoria en el espacio libre y la distancia es bastante intuitiva. Como probablemente ya sepa, una señal transmitida por un radiador isotrópico en el espacio libre se propaga hacia el exterior en forma de esfera. Recordemos que la superficie de una esfera es 4πd al cuadrado, donde d es el radio de la esfera. Quizás te preguntes por qué utilizamos d en lugar de r para radio. La razón es que en las ecuaciones de pérdida por trayectoria en el espacio libre utilizamos d para representar la distancia desde la fuente, que en este caso es el centro de nuestra esfera. Por lo tanto, a medida que la esfera se expande, es decir, a medida que la señal se aleja de la fuente, la intensidad o la potencia de la señal disminuirá según la ley del cuadrado inverso. Por eso, la pérdida por trayectoria en el espacio libre aumenta a medida que aumenta la distancia de la fuente.
Podemos representar esto matemáticamente utilizando la ecuación S es igual a P sub Tx veces 1 sobre 4πd al cuadrado, donde S es la densidad de potencia, P sub Tx es la potencia total radiada o de transmisión, y d es la distancia desde la antena, es decir, el radio de la esfera. Una vez más, debería ser bastante fácil ver que la pérdida de trayectoria aumenta a medida que se incrementa la distancia desde el transmisor. Tal vez sea un poco menos fácil entender de forma intuitiva por qué la pérdida por trayectoria en el espacio libre depende de la frecuencia de la señal. Existe una idea errónea muy común de que el espacio libre atenúa más las señales de alta frecuencia que las de baja frecuencia. Esto es incorrecto, porque en el espacio libre, es decir, el vacío, no atenúa las señales en absoluto, independientemente de la frecuencia. Y aunque es cierto que muchos objetos físicos, incluido el aire, atenúan las señales en función de la frecuencia, la pérdida de trayectoria en el espacio libre es un cálculo en el espacio libre que asume que no hay objetos, incluido el aire, entre los transmisores y el receptor. Entonces, ¿por qué la pérdida por trayectoria en el espacio libre depende de la frecuencia? En primer lugar, recuerde que la pérdida por trayectoria en el espacio libre supone antenas isotrópicas en ambos extremos. La apertura efectiva o área de recepción de una antena isotrópica, A sub e, es una función de la longitud de onda lambda de la señal. A medida que la longitud de onda disminuye, o más bien la frecuencia aumenta, la apertura efectiva también disminuye. Una apertura menor significa que se recibe menos señal, así que la pérdida por trayectoria en el espacio libre depende de la frecuencia porque la apertura efectiva de un radiador isotrópico cambia con la frecuencia. ¿Pero la atmósfera no atenúa las señales? Pues sí, lo hace. Sin embargo, en muchos casos podemos tratar la atmósfera terrestre como espacio libre, especialmente para frecuencias inferiores a unos 10 GHz. Sin embargo, por encima de 10 GHz, la pérdida por trayectoria puede verse influida por la presencia de moléculas de agua y oxígeno en la atmósfera, y esta pérdida depende de la frecuencia, con picos de atenuación muy significativos que se producen a determinadas frecuencias. Por ejemplo, el primer pico de atenuación debido al vapor de agua se produce a unos 22 GHz, y el primer pico de atenuación debido al oxígeno se produce a unos 63 GHz. Por lo tanto, la pérdida por trayectoria real cerca de estas frecuencias será sustancialmente mayor que la que calculamos utilizando nuestras ecuaciones de pérdida por trayectoria en el espacio libre. Estas son consideraciones importantes en el diseño de los sistemas del mundo real en frecuencias de ondas milimétricas, pero en sentido estricto no forman parte de los cálculos de pérdida por trayectoria en el espacio libre. Sin embargo, existe una modificación muy común de la ecuación básica de pérdida por trayectoria en el espacio libre con respecto a las antenas. Recordemos que las ecuaciones básicas de pérdida por trayectoria en el espacio libre suponen radiadores isotrópicos en ambos extremos, es decir, antenas con ganancia esencialmente nula. Sin embargo, las antenas isotrópicas son una construcción principalmente teórica y no se encuentran normalmente en ninguna aplicación del mundo real. Por esta razón, la ecuación de pérdidas por trayecto en el espacio libre se modifica a menudo para incluir la ganancia de las antenas transmisora y receptora, G sub Tx y G sub Rx, definiéndose estas ganancias en relación con un radiador isótropo. En este caso, la ecuación de pérdidas por trayecto en el espacio libre pasa a ser A igual a 32,4 más 20 logaritmo de D más 20 logaritmo de F menos G sub Tx y G sub Rx. Hagamos un cálculo realista de las pérdidas por trayectoria en el espacio libre, incluyendo las ganancias de las antenas de transmisión y recepción. Un satélite GPS a una distancia de 20.200 km transmite su señal L1 a 1575 MHz utilizando 50 vatios y una antena con 13 dBi de ganancia. ¿Cuál es la intensidad de la señal recibida en la Tierra si nuestro receptor tiene una antena con 3 dBi de ganancia? Empezaremos con nuestra versión en decibelios de la ecuación de la pérdida por trayectoria en el espacio libre y después de sustituir los valores de distancia, la frecuencia y la ganancia de la antena, terminamos con una pérdida por trayectoria o una atenuación de 168,4 dB. Dado que nuestra potencia de transmisión de 50 vatios
es de 47 dBm, esto significa que el nivel de recepción será de aproximadamente menos 121,4 dBm. Recuerda que la pérdida por trayectoria en el espacio libre suele ser una muy buena aproximación para los sistemas de satélite, especialmente cuando la atenuación atmosférica es despreciable. Una de las principales razones por las que la pérdida por trayectoria en el espacio libre funciona bien para los sistemas de satélite es que estos sistemas son esencialmente de línea de visión. La línea de visión generalmente implica que hay una línea directa entre el transmisor y el receptor sin objetos intermedio. Sin embargo, la difracción de la dispersión de las señales significa que los objetos pueden interferir con una señal incluso si no se encuentran en la línea geométrica directa entre el transmisor y el receptor. Aunque esto es poco común en los sistemas de satélite, sí llega a ser una consideración en los casos de enlaces terrestres de microondas, punto a punto, etc. Las regiones en las que los objetos tienen el potencial de causar interferencias se denominan zonas de Fresnel. Si las señales de radio se reflejan en los objetos, pueden tomar caminos de diferente longitud hacia el receptor, y por lo tanto pueden llegar desfasadas. Cuando estas señales desfasadas se combinan en el receptor, pueden producirse interferencias destructivas. Las zonas de Fresnel, denominadas así por Agustín-Jean Fresnel, matemático y físico francés, describen los patrones de radiación causados por la difracción de la señal transmitida. Aunque Fresnel definió múltiples zonas, solo la primera llamada zona de Fresnel es importante en las aplicaciones prácticas de radio. Es importante tener en cuenta que los objetos que se encuentran fuera de la trayectoria de la línea de visión directa pueden seguir causando interferencias si están dentro de la primera zona de Fresnel. ¿Cómo definimos los límites de esta primera zona de Fresnel? El radio R de la primera zona de Fresnel puede calcularse en función de la distancia y la frecuencia utilizando R igual a 8,657 veces la raíz cuadrada de D sobre F, donde D es la distancia entre el transmisor y el receptor en kilómetros, y F es la frecuencia en gigahertz. ¿Cómo se utiliza la primera zona de Fresnel en aplicaciones prácticas? En primer lugar, una regla general es que el 60% de la primera zona de Fresnel debe estar libre de obstáculos, o bien debe haber un espacio libre de Fresnel de 0,6. En segundo lugar, para los enlaces terrestres de más de varios kilómetros, la curvatura de la Tierra, también llamada protuberancia terrestre, se convierte en una consideración. Por ejemplo, en una distancia de 5 kilómetros, el abultamiento de la Tierra es de solo 0,37 metros, mientras que en un enlace de 40 kilómetros, el abultamiento de la Tierra es de 24 metros, lo que podría entrar en la primera zona de Fresnel dependiendo de la frecuencia del enlace. En resumen, la pérdida por trayectoria en el espacio libre es un cálculo utilizado para estimar la pérdida o atenuación de la señal de RF en función de la distancia y la frecuencia de la señal. La versión en decibelios de la ecuación de pérdida por trayectoria en el espacio libre es A igual a 32,4 más 20 logaritmo de D más 20 logaritmo de F, donde D está en kilómetros y F está en megahertz. Esta ecuación básica de pérdida por trayectoria en el espacio libre se complementa a menudo restando las ganancias de las antenas de transmisión y recepción. Los cálculos de pérdidas por trayecto en el espacio libre suponen una línea de visión sin obstáculos, y la pérdida atmosférica puede despreciarse normalmente por debajo de unos 10 GHz. Por otro lado, los objetos en la primera zona de Fresnel pueden crear una pérdida por trayectoria adicional, y el tamaño de la primera zona de Fresnel depende tanto de la distancia entre las antenas como de la frecuencia de la señal. Con esto concluye nuestra presentación sobre la comprensión de las pérdidas por trayectoria en el espacio libre.